curso en lo que corresponde al tema, digamos, de la integral definida. Entonces, esta parte teórica es importante que la podamos reconocer, y ya habíamos indicado que, por ejemplo, el logro de la sesión de la integral definida, habíamos indicado es de que al finalizar la sesión el estudiante define la integral definida, la evalúa, la interpreta en términos de áreas de regiones conocidas, ¿no? Habíamos visto ya el problema del área, cómo calcular el área de una región, ¿sí? Luego, habíamos estado manifestando el concepto cómo se planteaba la definición de la integral definida como una suma de Riemann. Luego, expresar las normas que debemos seguir al representar una integral definida, las propiedades que se involucran en ella, ¿sí? Y además las condiciones que debíamos tener para una integral definida, que si la función era positiva, entonces la integral se puede expresar en términos del área. Pero si la función involucra tanto regiones que pueden estar encima del eje X como debajo del eje X, entonces esa integral definida se puede expresar como la suma de las áreas positivas menos las áreas que están debajo del eje X, ¿no? Y se planteaban, digamos, algunas propiedades, y en las cuales indicamos que la integral de b a la a, si se invierten los límites de integración, la integral cambia de signo. Luego, también habíamos visto la propiedad que la integral de un número al mismo número de cualquier función siempre es igual a 0. En la tercera propiedad teníamos que la integral de a a la b de una constante por la diferencial de x, eso era igual a c por b menos a. La cuarta propiedad que nosotros conocíamos era que si yo tengo la integral de una constante que multiplica una función, eso quedaba como la constante por la integral de a a la b del f de x de x. Una quinta propiedad es la integral de la suma, separarla como la suma de dos integrales definidas, la integral de una diferencia de la integral de la primera función menos la integral de la segunda. Ahora, y si yo tenía la integral de a la b y yo encontraba un punto de partición en el intervalo de a la b, yo lo puedo separar como la integral de a la b de a la c de f de x más la integral de c a la b de f de x. Y luego, por ejemplo, planteábamos aquí cómo calcular, digamos, aquí quiero calcular, dada la función de f, evaluar, digamos, cada integral e interpretarla en términos de áreas. Entonces, la primera integral, a ver, acá un ratito que acá hay un error. Wow. Un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, si yo quiero calcular la integral de 0 a 2, entonces, en este caso, tomar la integral de 0 a 2, entonces, en el eje X vamos de 0 a 2, y lo que nosotros vamos a poder relacionar en esta parte, a ver, vamos a hacer lo siguiente.
Ya, veamos aquí. Entonces, si yo quiero calcular la integral de 0 a 2, relativamente yo voy a considerar que en esta integral, yo tendría que tomar acá una línea en la cual yo estaría tomando esta figura y relativamente la figura que yo estoy tomando en esta parte de 0 a 2, ahora conlleva a que yo tenga que tomar, digamos aquí, la región encerrada en esta parte. Ahora, pero la pregunta es, esta región que yo tengo encerrada aquí va a ser de que la figura geométrica que yo tengo aquí es un trapecio, y entonces esta integral ya, la integral que ya tengo le llamo I, y vamos a decir, esta integral estaría dada por evaluar, entonces aquí el área del trapecio, pero si nosotros asociamos el área del trapecio, viene a ser la base mayor más la base menor, todo dividido sobre 2 y multiplicado por la altura. Entonces, si hago ese cálculo, decimos, la base mayor sería todo este elemento, que según mi imagen vale ¿cuánto? 3 más la base menor, que es lo que tengo en este lado, que sería 1, todo dividido sobre 2 y multiplicado, ¿no? Por el chat también ya Kevin me está respondiendo, sería por la altura, que sería esta línea, que mide para mí también que 2 unidades, con lo cual entonces yo puedo decir que la integral, aquí, la integral definida de 0 a 2 de la función f de x por el diferencial de x, esto sería igual a ¿qué? Entonces, a 4. ¿No? Entonces, y de esa manera hemos calculado la integral de 0 a 2 de la función f de x. ¿Hasta ahí alguna consulta o pregunta, por favor, que quisieran realizar? ¿Está claro el concepto? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, ya. Sí, Esteban, dime, te escucho. Esteban, puedes tomar tu micrófono. ¿Qué tal? Sí, sí, sí te escucho. ¿Cómo estás? Bueno, cuando yo hablo del área bajo la curva, es el área encerrada por la curva, por los límites que están en el intervalo. Por ejemplo, te dice la integral de 0 a 2 de la función, pero siempre se toma hasta el eje X. Eso siempre es tenerlo en cuenta, ¿no? Observa que el eje X es lo que digo aquí. Entonces la región es la que tú ves fundamentalmente que en esta parte, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la otra pregunta, ¿ya? A ver. Ya, voy a cambiar de página y voy a tomar ahora una imagen de la siguiente pregunta. Ya. A ver, pues yo tomo una imagen, ya, y lo voy a llevar acá a la pizarra. Y por ejemplo, en el caso de Esteban, ¿qué te está pidiendo?
Sí, pero te dice calcular la integral definida de 3 a 6 de la función f de x de x. Entonces quiere decir que si yo lo represento con rectas, ¿ya? Entonces significa que si yo quiero desde 3, estoy tomando desde esta línea, que sería desde 3, hasta 6, que sería ¿qué? Hasta esta línea. Entonces, pero entre 3 y 6, la figura que yo tengo, ¿qué cosa es? O sea, la figura que tú tienes en esta parte, ¿correcto? Ahora, lo que tú tienes aquí, ya, lo que tú tienes es básicamente, ¿qué? Un triángulo. Entonces, como yo tengo un triángulo, entonces, el área de un triángulo, ¿cómo lo calculas? Entonces tú dices, si yo veo mi triángulo, ¿cuánto vale la base? ¿Cuántas unidades tiene? Tres. No, no es que puedas entender, es 2. Cuando tú me puedes entender es que quieres aceptar. Entonces te dice aquí la integral definida que va de 3 a 6 de la función f de x va a ser igual como el área del trapecio. Entonces, ¿cuánto vale la base? 3. ¿Cuánto vale la altura? 2 sobre 2. Entonces, ¿esto cuánto me va a quedar? Me quedaría 3 unidades. ¿Está claro cómo se calcula esa parte? Sí, profesor, y debajo. Ya. Muy bien. Ahora, en esta parte ya tengo calculada, digamos, la segunda parte. Ahora, veamos, voy a abrir una nueva página, pero ahora voy a ver aquí, por ejemplo, nuevamente voy a hacer otra captura de pantalla. Y lo llevo acá, digamos, a la pizarra. Y en la parte C, ¿qué es lo que quiero calcular ahora? Ahí, por ejemplo, a ver, Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Caso C que te está pidiendo. Hallar la derivada, la integral definida de 0 a 8 en la función f de x en la diferencia de x. Ya. Entonces, si yo quiero calcular de 0 a 8, quiere decir que yo quiero, desde esta línea, que es el 0, hasta el valor de 8, que es esta línea. ¿No? Pero acá estamos viendo que tenemos zonas positivas y zonas negativas. Y son negativas. Ahora, ¿cuántas regiones tengo en la zona positiva? 2. 2. Tengo este triángulo, este otro triángulo, y en la zona negativa que tenemos un triángulo y un semicírculo. Y un semicírculo. Entonces, en esta parte, lo que nosotros vamos a poder expresar, entonces, diremos, la integral de 0 a 8, si a esta figura que yo tengo aquí le llamo área 1, ¿verdad? A esta le llamo un área 2, ¿está bien? Esto que tengo aquí, digamos, le llamo un área 3, y lo que tengo aquí sería ¿qué? Un área 4. Entonces, lo que yo puedo indicar es que la integral definida, que va de 0 a 8, de esta función,
En términos de áreas, ¿a qué sería igual? Sería al área 1 más la área 3 menos área 2 área 1 menos área 4. más área 3 Menos área 2 menos área 4. y menos el área 2 y menos el área 4. Por ejemplo, de las que son visibles y fáciles de evaluar, tú dices, el área 4, ¿a qué sería igual? El área 4 va a ser 1 medio Y por radio al cuadrado sobre 2. por el radio al cuadrado. Pero el radio al cuadrado, ¿cuánto vale? Según la figura, El diámetro es el 2. círculo va de 6 a 8, por lo tanto el radio, ¿cuánto vale? 1. Vale 1. Y si le debo al cuadrado, entonces, ¿qué me quedó? Y medias. Y medio. Ya tengo el área 4. El área 3, ¿la puedo calcular? Sí. El área 3 es un trapecio, por lo tanto será base, pero ¿cuánto mide la base? 3. De la base vale 3, Por 2 sobre ¿cuánto vale? 2. 2, y si le di entre 2, Sobre ¿cuánto 2. me quedó? 3. Entonces me quedó 3, ¿no? Ahora, ¿y el área 1 cómo lo podría calcular, Álvaro? Por como hicimos en la clase, en los puntos, utilizando O sea, los puntos, hayamos yo en no la puedo decir multiplicación que de la está recta. pasando por el punto medio, ¿no es cierto? Entonces tú dices, pero este poder, voy a cambiar de color, ya, ¿sí? Entonces, este punto que tengo aquí, ¿qué coordenada sería? 0, 0, 1.1, como 0,1. Y este punto que tengo aquí en la parte inferior, ¿a qué punto 2, sería? como menos 2. 2, Menos 2. Entonces tú dices, de esa recta, y yo lo voy a colocar por aquí, ¿ya? En esta recta, la pendiente, ¿la puedo calcular? Sí. ¿Cuánto sería? Sería Menos 1, 3 o sea, vamos a escribir, sería 1 menos 2. menos 2, que me daría Sobre 3, sobre, 0 ¿cuánto menos sería? 2. 0 Menos 2. menos 2, que sería ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. Pero recordemos que una recta, yo la escribo como y Menos menos 10 sub 0. 0 Va a ser igual es igual a m a la pendiente. por x menos x Por sub 0. menos x sub 0. Ya. Entonces, en este caso, sería y menos, si tomo el punto 0,1 como punto de paso, 0. sería y menos 1, que va a ser igual a menos 3 medios. 3 X. medios multiplicado por x Menos 0. menos x. Entonces, que esto me estaría llevando a tener y Igual a menos 3 medios de x. o menos Más 1 igual a menos 3 medios de qué? de x. Bien. Pero la pregunta es, en este punto que yo quiero hallarlo, ¿cuánto vale el y? 0. 0. Entonces, si el y vale 0, si en lugar del y yo reemplazo 0, 2 tercios. No. Igual a menos 3 medios de x, el valor de x, ¿cuánto sería? 2 tercios. 2 tercios. Entonces, que este sería el punto que yo tengo aquí. Entonces, ese valor para mí va a representar ¿cuánto? 2 tercios. Entonces, conociendo ya ese valor, diremos, ¿cuánto sería el área 1? El área 1, toda su base 2 que va tercios por 1 sobre 2. sería 2 tercios
que es la base, multiplicada por la altura, que sería ¿cuánto? Por 1. Y todo sobre 2. Entonces quiere decir que el área 1, ¿cuánto vale? 1 o 1/3. 1/3. 1/3. 1/3. Ya. Y el área 2, que también es un triángulo, ¿cuánto mediría su base? 3 menos 2/3. Ya, sería 3 entonces menos acá 2/3. 3 menos 2/3, ¿ya? Por menos 2. Por la altura, no, pero se toma como elemento, Por como longitud. Sería por 2, 2. dividido sobre ¿qué? Sobre 2, Dos. entonces el 2 se cancela y 3 menos 2/3, ¿qué me quedaría? 7/3. 7/3. 7. Entonces ya hemos encontrado todas las áreas. Entonces diremos, el área 1 que valía ¿cuánto? 1/3. ¿No? Ya, más el área 3 que me quedó ¿cuánto? 3. Ya, por acá me quedó 3. 3. Ahora, le resto, está el área 2 que me quedó ¿cuánto? 7/3. Y menos el semicírculo que quedó ¿cuánto? Primerios. Y menos. Y luego ya con una calculadora reduzco esa expresión. ¿Y cuánto me quedaría? A ver. ¿Qué me estaría quedando? 1/3 más 3. O primero, 1/3 menos 7/3, ¿qué me quedaría? Menos 6/3, que viene a ser 2. 3 menos 2 es 1. 1 menos pi medios, entonces la integral, ¿no? Diremos que daría entonces 1 menos pi medios, y de la manera como se calcula. Hasta ahí está claro cómo se calcula, digamos, la integral definida en términos de áreas. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? ¿No hay preguntas para poder avanzar? Bien. Entonces voy a regresar al PPT que teníamos trabajando. Ya, y aquí vemos, entonces ya sabemos cómo calcular la integral definida en términos de ¿qué? De áreas. A ver, Oscar me dice, el área de una curva como x cuadrado. No entiendo la pregunta, Oscar. Oscar, ¿podrías tomar tu micrófono, por favor? Se rompió, dice. Ya, lo que pasa es que no entiendo lo que me estás preguntando, o sea, o lo que tú me quieres calcular es, a ver, ya, más o menos lo que te entiendo es esto. A ver. Voy a abrir una página nueva, ¿ya? Y por ejemplo, yo digo acá, si la función f de x fuera igual a x cuadrado, y yo quiero calcular cuál es el área de la región encerrada por la curva entre la recta x igual a menos 1 y digamos la recta x igual a 3. Entonces, relativamente, lo que yo voy a tener es, si trazo acá, digamos, un plano cartesiano, y en él
yo voy a trazar la función x cuadrado que la tomo así, digamos, este es el eje y digamos, este es el eje, digamos, x. Y si yo quiero calcular, digamos, el área encerrada entre esa región, yo trazo acá la recta, digamos, y trazo aquí la otra recta, en la cual, entonces, estoy considerando que esta es la recta, x igual a menos 1, y esta es la recta x igual a 3. Entonces, si yo quiero calcular el área encerrada por la curva, entonces aquí ya no puedo aplicar triángulos ni rectángulos. Entonces acá se dice la integral definida, que va a ir desde menos 1, digamos a 3, de la función f de x diferencial de x, va a ser calcular, entonces, la integral definida de menos 1 a 3 del x al cuadrado diferencial de x. O sea, pero esto ya nos va a llevar a unos conceptos más avanzados que todavía no lo hemos visto, pero para yo calcular esta integral, entonces simplemente, ya para matar su curiosidad de Oscar, vamos a decir cómo se evalúa. Para calcular una integral definida yo tengo que aplicar lo que... No, como sumatoria no lo vamos a hacer, sino lo vamos a hacer directa por una regla. A ver, yo digo, ¿cuál es la integral de x cuadrado? O la antiderivada. Habíamos dicho que la antiderivada, ¿qué hago con el exponente? Le sumo 1 y lo divido entre el nuevo exponente. Sería que x cubo sobre 3, que va a ser evaluada desde menos 1 hasta el valor de 3. Quiere decir que la integral definida que yo quiero evaluar desde menos 1 a 3 de esta función f de x por el diferencial de x, esto va a ser, como yo he encontrado que la antiderivada es x cubo sobre 3, ¿qué me dice la integral definida? Que reemplace toda la antiderivada evaluada en el límite superior. O sea, quiere decir que reemplazo 3 al cubo sobre 3. Y a todo este resultado le voy a restar la función que sería el menos 1 elevado al cubo sobre 3. Pero 3 al cubo, esto me quedaría ¿cuánto? 27 tercios. Menos 1 al cubo es negativo. Con este negativo que tengo afuera se hace positivo, y 1 al cubo me quedaría 1 tercio. Y 23 tercios más 1 tercio que me quedaría 28. Y esa es la manera como se va a evaluar. ¿Entendió, Oscar, su pregunta? ¿O ese era lo que usted quería preguntar? ¿Me confirma, Oscar? Sí, ya. Eso lo vamos a ver luego que veamos los teoremas fundamentales del cálculo. Ya, muy bien, entonces regresamos a la parte que quedó pendiente del PPT. Y muy bien. Para repasar problemas de esta parte, se aconseja revisar el problema 39, 42, 43 y 51 del libro, ¿no? Ahí, Oscar, usted siempre que tiene el Steward a la mano, sería bueno que le tome foto de esos problemas y los suba al grupo para que los
sus compañeros lo puedan resolver. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, el libro que se aconseja es trabajar. Ya, entonces vamos a cerrar. El que me dice, ejercicios así vendrán en la prueba de mañana. No, en la prueba de mañana lo que va a venir son lo que está en el material del aprendizaje autónomo de la sesión 6.2. Lo que relativamente yo estoy haciendo ya, Kevin, es material de la sesión 6.3. De todas maneras, de ahí les voy a hacer una muestra de qué es lo que tendrían que hacer en el control. ¿Ya? A ver. Entonces hoy día por la entrega y la práctica, eso un poco nos ha, digamos, atrasado, pero hoy día lo vamos a complementar con esta asesoría. ¿Qué nos falta ver ahora? Ya, es el teorema fundamental del cálculo. Hablamos del teorema fundamental del cálculo a dos teoremas que nos van a definir, ¿no? La importancia que tiene para poder evaluar, digamos, algunas funciones para calcular sus derivadas, como evaluar la integral definida. Entonces, en esta parte, logro la sesión. Andrea, buenas noches, ¿cómo está? ¿Podrías tomar tu micrófono, por favor? Andrea Suárez. Andrea, ¿se llegó a escuchar algo de su micrófono? Ya, Andrea, tu micrófono está activado, pero no se escucha nada, parece que no está configurado. Aquí en la parte superior hay un telefonito con un engranaje, sería bueno que lo actives para que puedas tener comunicación. Ya, lo veamos acá. Por ejemplo, en el logro de la sesión del teorema fundamental del cálculo, nos dice, primero explica la primera parte del teorema fundamental del cálculo y determina la derivada de una función integral. Eso es uno de los primeros logros que vamos a alcanzar. El otro me dice, utiliza la segunda parte del teorema fundamental del cálculo para analizar la existencia de una integral. Y tercero, calcula integrales inmediatas. Ese es el logro, digamos, de la sesión, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? A ver, en el teorema fundamental del cálculo, me dice, si f es continua en un intervalo a, b. Entonces, g de x es la integral de a a la x, de f de t de t, con x que esté comprendido en un intervalo de a a la b. Entonces, es una antiderivada de f, es decir,
que el X va a ir desde A a la B. Entonces, si hago la gráfica y tengo una función g de X, que la relaciono con una función f de t, entonces el g' de X va a ser igual a ¿qué? Al f de X. Entonces, lo que quiere decir es de que en este teorema, acá vamos a pararnos un poco, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, nuevamente voy a crear una nueva página, voy a tomarle una foto a lo que tengo acá como el teorema, y lo vamos a compartir acá, digamos, en la pizarra. Entonces, miren lo que va a pasar. Cuando yo tomo, digamos aquí, esta función g de x, que es igual a la integral de a a la b de f de t de t, significa que si, por ejemplo, yo derivo acá el primer miembro, entonces yo también debo derivar al segundo miembro. Entonces, cuando yo hago esa operación, vamos a decir que el g' de x va a ser igual a la derivada respecto a x de la integral de a la x por f de t de t. Pero la derivada respecto a x de una función, de una integral que va de a a la t, simplemente que me va a quedar f de x. Un favor, si no saben usar la plataforma, no toquen nada. Mariana me dice, profe, hágalo en Word. Ya, vamos a hacerlo en Word para... Y a ver, acá, a ver, miren Mariana, si yo tengo g de x igual a la integral que va a ir desde un valor a hasta un valor x de una función que es f de t por dt, ¿sí? Entonces, en esta parte, cuando yo aplique el teorema fundamental del cálculo, digamos, en su primera parte, ¿sí? Usted dice, lo que yo voy a obtener en esta situación es de que, o lo paso a lo mejor, ¿ya? Si yo tomo esta expresión, y lo escribo en esta parte, y si yo derivo el primer miembro, ¿sí? Eso va a ser igual, entonces aquí, a decir, la derivada, ¿ya? Eso es la derivada
respecto a x de esta función. Pero cuando yo derive, recuerden que este símbolo para mí viene a ser la antiderivada. Se dice, la antiderivada de la derivada es la antifunción, entonces esto me debe quedar igual. Entonces saqué a la función f de t pero simplemente ahora este t pasa a ser que x. Entonces, eso es la manera como yo voy a considerar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ya, ¿cómo se trataría, digamos, un ejemplo? Vamos a suponer que tomo esta función y yo digo, quiero calcular el g de x, que es la integral, que va a ir desde 2 hasta x. Pero aquí yo voy a colocar, vamos a una función que sería que, vamos a ponerle t menos 1 sobre t elevado al cuadrado más 2. Y yo le pido en esta parte, entonces, ¿cuánto vale? Ya vamos a considerar, yo le pido calcular cuánto sería G', digamos, evaluado en 3. Eso es lo que quiero calcular. ¿Entendió? A ver, si me han entendido la pregunta, ¿a quién le vamos a hacer que active su micrófono? Ya, Anthony, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Podrías activar tu micrófono, por favor? Mariana, ¿usted quiere participar? Active su micrófono. Ya, profesor. Ya. A ver, ¿cómo leería este problema? X, a la... Ya digo, si g de x es igual a la integral definida de 2 a la x de t menos 1 sobre t al cuadrado de t, ¿cuánto sería el g' en 3? Entonces, lo primero que usted tendría que decir es, aquí, aplicando, ¿qué voy a tener que aplicar? El teorema fundamental del cálculo, digamos, en su primera parte. Entonces significa que esta función que yo tengo aquí, ¿ya? Esta función que nosotros tenemos, ¿qué tengo que hacer? Derivo el primer miembro, y acá ¿qué hago? Derivo el segundo miembro para que la expresión, digamos, no varíe. Entonces digo la derivada respecto a x de la integral. Pero esto según el teorema, ¿qué va a ser igual? F de... ¿Sería igual a qué? Al f de x. Pero, ojo, que en este caso, ¿quién sería para mí el f de t? menos 1 al cuadrado. Entonces recordemos que aquí vamos a decir que el f de t para nuestro caso sería ¿quién? Es la
fracción que yo tengo involucrada en esta parte, ¿no? Entonces, en otras palabras, este f de x, ¿a qué sería igual? Va a ser a esta misma función que yo tenía, pero tener el cuidado de que este t ahora se cambia por quién, por x, y este t también se cambia por quién, por x. Entonces, quiere decir que esta f de x, en consecuencia, para mí es el resultado de qué. Decir que el g' de x, que acabo yo de obtener, va a ser igual a qué, a x menos 1 sobre x cuadrado más x. Pero en mi problema yo quiero calcular qué. Como queremos calcular la derivada, ¿en qué valor? 3. En 3. Simplemente, ¿qué hacemos? Reemplazo el 3. Acá pasa a ser 3, que ya ven en el chat algunos que ya lo están resolviendo. Este también sería cambiarlo por un 3, y ese resultado, como ya veo que ahí lo han mostrado, esa es una fracción, y en el numerador, ¿cuánto me quedó? 2, y en el denominador, ¿qué me quedó? 11. Ya eso es lo que entendemos como el teorema fundamental del cálculo en su primera parte. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo aquí esta función similar, ¿ya? Si el g de x es la integral de a, pero aquí ya no es x, sino, por ejemplo, aquí yo tengo una función, ya no una variable, sino tengo una función que, por ejemplo, que sería otra función, como h de x, de esta expresión. Entonces, cuando usted calcule la derivada, ¿ya? Cuando usted calcule la derivada, va a ser la derivada respecto a x de quién. Pero acá ahora, ¿qué va a ser? Acá ahora va a ser ¿qué? H de x, del f de t. Pero cuando yo lo aplique aquí, esto va a ser el f, pero ya no de x, sino va a ser ¿qué cosa? El f del h de x, pero esto multiplicado a su vez por quién, por el h' de x. Entonces, ese es el teorema fundamental del cálculo, se puede decir en la forma ampliada. A ver, un ejercicio. Ya, un ejercicio de ese tipo. Ya, muy bien. Vamos a suponer que yo tengo esta función, ¿ya? Yo tengo g de x, que va la integral, ¿ya? Vamos a colocarle aquí, la integral que va de 1, pero en lugar de h de x lo voy a borrar, y aquí voy a agregar, digamos, 3x elevado al cuadrado menos 4x. ¿Ya? Y aquí yo tengo el dt.
Y entonces, yo quiero calcular ahora el G'. En 2, pero en esta función f de t, ya la voy a borrar y le voy a agregar, por ejemplo, ya, vamos a ponerle así. Bueno. Y así en el usted. ¿Entendió ahí, Mariana, la pregunta? ¿Puede leer esa pregunta, por favor? Entonces, si yo tengo que el g de x es la integral que va de 1 a 3x cuadrado menos 4x, entonces, si yo aplico nuevamente, usted dice aquí, si yo voy a aplicar ya, yo voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué voy a hacer con toda esta función? Entonces dice, si yo tomo esta función, voy a aplicar el teorema de... quiere decir que acá debo, ¿qué hacer con la función? La debo derivar. ¿Está bien? Pero si lo derivo, relativamente aquí también, debo considerar que lo voy a derivar, pero respecto aquí. Respecto a esto. ¿No? Entonces, si yo aplico, ¿eso qué me quedaría? Eso sería igual, entonces, a plantear ¿qué? ¿Qué sería? Sería, a ver... Eso va a ser igual, entonces, al seno de 2, t, pero en lugar de t, ¿qué voy a reemplazar? Pues aquí voy a agregar, pero ya no reemplazo x, sino que reemplazo toda la función. ¿Quién es toda la función? Cuadrado. Es el 3x al cuadrado, ¿ya? Acá, 3x elevado al cuadrado menos que 4x. Pero a su vez, esto tengo que multiplicarlo ahora por quién. La tengo que multiplicar por... Del argumento. Es como aplicar regla de cadena. Por la derivada de quién. Del argumento. ¿No? Entonces acá dice que voy a hacer con esto, lo voy a derivar. Entonces esto que sería igual. Entonces dice 3x al cuadrado, cuando yo lo derive, ¿qué me va a quedar? 6x. Me va a quedar ahí, digamos, un 6x menos 4, pero multiplicado por quién. Allá por el 2 por el seno, ¿no? Que si le efectúo, esto pasaría a ser ¿qué? Un 8, y esto pasa a ser
No, perdón, esto pasa a ser 2x un 6, cuadrado menos 8x. ¿no? Menos 8x. Ahí, ¿qué hago con este valor de 2? Lo desaparezco. Entonces, quiere decir que acabamos de encontrar, ¿sí?, que el g' de x es igual a ¿qué? Al valor del 6x menos 4 multiplicado por el seno de 6x cuadrado menos 8. Pero el problema que me está pidiendo, que calcule, ¿qué quiero calcular ahí, Mariana? El G' Prima en 2. en 2. Ajá. Entonces, usted dice, si yo quiero calcular el G' en 2, entonces voy a reemplazar toda la función, ¿por qué? Por 2. Esto sería 6 por 2 menos 4, y aquí sería seno del 6 de 2 al cuadrado, y menos 8, digamos aquí que, por 2. Entonces, ¿y eso qué me estaría dando como resultado? A ver, 6 por 2 me da 12, menos 4 que me quedaría, sería un 8, que multiplica entonces al seno 2 al cuadrado, me da 4 por 6, son 24, menos 8 por 2, 16, entonces sería el seno de ¿cuánto? El seno de 8. Pero ese 8, ¿qué vienen a ser? 8 radianes, ¿no? Entonces, con ayuda de la ClassPad, ¿cuánto es 8 seno de 8? Y pongan la máquina en el modo RAD, por favor. A ver, alguien en la sala que me dé ese resultado. 7,91. ¿Cuánto dice que vale? 7, 91,4. 91,4. 91,5. 91,5. ¿Lo está redondeando? Sí, el último. Ya, cuando trabajen con funciones trigonométricas se dan mínimo 4 cifras decimales. Ya. Entonces sería 91. 49. Y le pone puntos para decir que siguen más cifras decimales. Pero esa es la manera. ¿Entendieron cómo se calcula el teorema fundamental del cálculo en su primera parte? Sí. ¿Qué es la parte? Ahí ya lo entendió mejor Mariana con el editor. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, regreso, digamos, al PPT. ¿Puedes proceder a la operación? Ya. Entonces, veamos. Acá dice, el teorema fundamental del cálculo en su primera parte ya quedó claro. Entonces, fundamentalmente, ¿qué hago? Tengo una función que está en términos de una integral, en donde uno de sus límites es una variable o es una función, que al derivar ambos miembros me va a permitir encontrar la derivada de la función que yo quiero encontrar. Ahora, el teorema fundamental del cálculo dice, si f es continua en un intervalo cerrado a, b, entonces, la derivada respecto a x de a la g de x de f de t de t es el f del g de x por g' de x, que es lo que acabamos de hacer en el segundo ejemplo, ¿no? Ahora, el teorema fundamental del cálculo, en su segunda parte, me dice, si f mayúscula es cualquier antiderivada de una función f minúscula, entonces la integral definida de a a la b del f de x es la antiderivada de la función evaluada en el límite superior de integración menos la función evaluada en el límite inferior, ¿no?,
O también es decir, es la antiderivada evaluada de A a la B. A esta expresión se le va a llamar como la regla de Barrow. Entonces, y la otra forma de poderla expresar, que la antiderivada de A a la B, o la integral definida de A a la B del f' de x por dx es el f mayúscula de B, del f de B menos el f de A, que va a ir de f de x de A a la B. ¿Qué trata cuando hablo de la integral definida? En el teorema fundamental de la segunda parte, ya, este es el marco teórico. Entonces, ¿qué significa? De que, por ejemplo, ¿qué me está pidiendo ahí el problema? Me dice, calcula el área bajo un arco de la sinusoide f de x igual a ¿qué? A seno de x. Entonces, como yo quiero calcular, esta región estaría evaluada ¿desde qué valor? La pregunta es, ¿cuándo el seno vale 0? Cuando el x vale 0 y cuando el x vale ¿qué? Este otro punto que corta la función, ¿cuánto sería? Ese es el valor de pi, ¿no es cierto? Entonces significa que si yo quiero aplicar aquí el teorema fundamental del cálculo, entonces voy a detener la pantalla, ¿sí? Y voy a compartir el editor para que se vea más bonito. Ya, entonces usted dice, ojo, si yo quiero calcular, entonces, la integral definida que va a ir desde el valor de 0 hasta el valor, digamos, de pi, pero aquí tengo la función seno de x diferencial de x. ¿A qué es igual, digamos, esta expresión? Eso es lo que yo quiero calcular. Entonces, cuando el límite es un número, ya, a ver un ratito, me dicen que no se ve. A ver. Ahora se ve, por favor. Ya, gracias. Entonces, como yo quiero calcular la integral definida, entonces aquí, ahora vamos a decir, vamos a aplicar, para poder resolver eso, en verdad lo que voy a aplicar es el teorema fundamental del cálculo, pero ya no en su primera parte, sino que en su segunda parte. ¿Cuándo aplico en la primera parte? Cuando va de un número a una variable o de un número a una función. Pero cuando va de número a número, el teorema fundamental del cálculo trabaja en su segunda parte. ¿Y qué cosa significa esto? Esto significa entonces que lo que yo voy a evaluar, ¿qué cosa es? Entonces, recuerden que una integral es la antiderivada. La derivada del seno, ¿qué me da? Derivada del seno, a ver por el chat, alguien me lo escribe, es coseno. Y la derivada del coseno, ¿qué nos da? Menos seno. Entonces, la antiderivada es la operación inversa. Entonces yo digo, ¿la derivada de qué función me da seno? Entonces yo debería tener ¿qué? El menos, muy bien, debería tener el menos coseno de ¿qué? De x. Pero ese menos coseno de x se entiende que ahora yo lo voy a evaluar ¿está bien? ¿No? Yo lo voy a evaluar, pero digamos, entre los valores de ¿qué?
de 0 y de qué? El valor de pi. En consecuencia, ¿esto a qué sería igual? A evaluar, es menos coseno, entonces por seguridad lo voy a poner en paréntesis. Sería, lo evalúo primero en el límite superior. Sería ¿qué cosa? Menos coseno de pi. Y a ese resultado le voy a restar ¿qué? El menos coseno de qué? Del valor en el límite inferior, que en mi caso, ¿cuánto vale? 0. En consecuencia, ¿esto a qué va a ser igual? ¿Cuánto vale el coseno de pi? El coseno de pi, si usan la claspa, vale menos 1, pero con este menos, ¿cuánto se vuelve? Se vuelve 1. Menos. Y el coseno de 0, ¿cuánto vale? El coseno de 0, si lo ponen en la clase, vale 1. Pero con este menos, se hace menos 1. Y con el menos que está afuera, se hace más 1. Y ese resultado, ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces ahora, la pregunta es, ¿cómo yo sé que eso es correcto? Pues voy a detener el compartir y voy a alisten su ClassPad porque van a aprender algo nuevo ahora. ¿Sí? Voy a activar mi ClassPad. Ya. La voy a compartir con ustedes. ¿Me confirman si se ve la ClassPad, por favor? ¿Sí? Ya. Entonces van a ir al principal, activan el keyboard y van a ir al mat 2 y aquí aparece la integral definida que va a ir desde 0, ¿está bien? Hasta el valor de ¿qué? Hasta el valor de pi. Y aquí voy a colocar la función seno de x diferencial de x. Y tengo que tener cuidado que esté en el modo álgebra estándar real rad, porque las funciones trigonométricas se trabajan en radianes. Y si yo lo ejecuto, ¿cuánto me quedó? O sea, lo que yo hice con el teorema fundamental del cálculo, la ClassPad lo hace en un paso directo. ¿Entendieron cómo se usa la ClassPad? ¿Sí? Entonces, cada vez que yo quiera calcular una integral definida, por ejemplo, la que hice hace un momento, era la integral desde menos 1 hasta el valor de 3 de la función x elevado al cuadrado diferencial de x. Lo ejecuto, ¿y cuánto me quedó? Recuerdan que ese ejercicio que los mostré hace un momento cuando Oscar me hizo la pregunta, ¿a qué era igual? Esa es la manera entonces. Ahora ya saben que con la ClassPad pueden calcular integrales definidas. ¿Queda claro el trabajo de esa parte? Ya, entonces, muy bien, detenemos el compartir de la ClassPad. De repente la pregunta será, profe, yo no tengo la de colores, tengo la de blanco y negro. ¿Cómo se hace ahí? En la de blanco y negro trabaja casi de una manera similar, pero los voy a compartir para aquellos que tienen la otra calculadora. Cuando yo quiero calcular una integral definida, van al principal, ya, voy a limpiar la máquina. ¿Se ve la ClassPad, por favor, la 330? ¿Sí? Ya. Entonces activo el teclado, pero para ver la integral, usted va a entrar en el botón 2D.
y abajo hay un icono que dice cálculo. Y cuando ponen eso, aquí aparece la integral. Y acá nuevamente, como hace un momento, puse la integral de 0. ¿A qué valor? A valor de pi. Y acá pongo mat, trigonometría. Aquí aparece la función seno de x, cierro el paréntesis y le pongo el diferencial de x, le ejecuto y ahí me da el valor de 2. De igual manera regreso, retorno, vuelvo al modo 2D, integral definida, la otra que calculábamos era cuál, la integral de -1, digamos al valor de 3, el integrando, en este caso es x, retorno, al cuadrado del diferencial de x, ejecutamos, ¿y qué me quedó eso? 28,3. Queda claro cómo usar la ClassPad tanto con una o con la otra, con el otro, cualquiera de los dos modelos para poder evaluar cómo se calcula, digamos, la integral definida, ¿no? Entonces, ahora voy a regresar al PPT que estábamos trabajando. Entonces, acá me pide calcular la derivada de estas funciones. A ver, ¿cómo calcularíamos esas derivadas? Entonces, a ver, tómenle una captura de pantalla o una foto de eso para poderlo resolver, por favor. Gianluca ahí me dice que aplicando la parte 1. Entonces, a ver, para ganar tiempo, en esto ya voy a alistar la pizarra, voy a alistar una página y voy a tomarle foto, digamos, y aquí, por ejemplo, tengo la primera, ¿no? Usted dice, determine la derivada de la función, acá la de la función y la respuesta. Entonces, si yo calculara la derivada, entonces, usted dice acá, el g' de x, ¿a qué va a ser igual? A la derivada respecto a x, ¿de quién? De la integral de 0 a la x de la raíz de 1 más la raíz de t por dt. Pero para yo poder aplicar esta derivada que voy a aplicar, el teorema fundamental del cálculo en su primera parte. Entonces, y con el cual yo voy a decir que el g' de x va a ser igual a ¿qué? A la función f de t, que es la que tengo aquí, y simplemente el t lo cambio por ¿quién? Por el valor de x. Entonces, esto que me quedará raíz de 1 más la raíz de x y ya está resuelto. Gianluca me dice, profe, lo podría hacer en ella. Vamos a hacerlo en el editor de ecuaciones. A ver, como acá esto, a ver un ratito.
A ver, usando acá este elemento, ya, yo quiero calcular si g de x vale, me dice raíz cuadrada de 1 más raíz cuadrada de t, ¿no? Entonces el problema me dice cuánto vale la derivada. Entonces, si yo tengo esta función, aplica el teorema fundamental del cálculo, se entiende que este es mi problema. Lo que estoy en el cuadro negro es lo que yo tengo. Si g de x vale la integral, creo que iba de qué valor, de 1 a x de la raíz de... Entonces yo aplico g' de x va a ser la derivada respecto a x de 1 a la x, pero a era de 0. Ya. Ya, aquí lo voy a cambiar, le voy a integral de 0. Entonces acá también será integral de 0 de esta función. Entonces esto va a ser, digamos, a una función simplemente que si yo la quiero evaluar, entonces tomo la función y simplemente lo que cambio es que el t pasa a ser ahora que x, y ya, digamos, quedó resuelto el problema. Eso es el primer ejemplo. ¿Quedó claro cómo se hace? Preguntas hasta ahí, por favor, si han entendido. ¿Quedó claro? Ya. Gianluca llegó a tomar la imagen. ¿Cuál es el segundo problema? A ver, voy a ver si lo tengo acá en la mano. Ya. Y la segunda es de 1 a la raíz de x Ay, de veras que está usando el editor. A ver, ahora ya no me habla de una función g, me habla de una función h de x. El problema me dice es integral de 1 a la raíz de x. Entonces, integral de 1 de la raíz cuadrada de x, y la función es 1 sobre 1 más t cuadrado. Entonces esto sale, y acá me da de 1
sobre 1 más t elevado al cuadrado del dt. Y me pide, entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el h'? Es simplemente lo que me está pidiendo. Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular, en esta expresión quiero calcular el h', entonces significa que tomo la función en la cual yo aplico el teorema fundamental del cálculo, pero acá diremos el h' va a ser igual, entonces, a la derivada respecto a x. Pero si yo aplico esta regla, usted dice, significa, entonces, que al aplicar yo la regla, esto va a ser igual, sería igual a ¿qué? ¿Quién sería el f de t? El f de t, a ver, perdón un ratito, no, ya, era de raíz de x, y aquí también sería raíz de x. Entonces, cuando yo aplico el h' de la derivada de 1, como la función es 1 sobre 1 más t cuadrado, entonces, en el h', cuando yo aplique yo el teorema, esto va a ser igual a ¿qué? Será a una fracción, como arriba es 1, queda igual. Abajo es 1 más, pero el t lo voy a cambiar por ¿quién? El t lo voy a cambiar por la raíz cuadrada de x, pero aquí elevado, digamos al cuadrado, pero esta a su vez lo voy a multiplicar por ¿quién? Por la derivada de la función. ¿Y esto a qué sería igual? Entonces, si yo tomo, digamos, esta expresión como elemento de trabajo, usted dice, arriba tengo 1, pero raíz de x al cuadrado simplemente ¿qué me quedó? Raíz de x al cuadrado me queda simplemente ¿qué? Me queda x. Y la raíz cuadrada de x, ¿cuánto vale? Y eso lo hemos estudiado ya en derivadas. La derivada de la raíz de x, ¿cuánto vale? 1 sobre 2 y multiplicado por ¿quién? Por la raíz de x, y esto desaparece. Entonces, ¿quedó claro cómo se hace el teorema fundamental del cálculo en la segunda parte? ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahora, el otro problema que teníamos en el PPT, ¿qué pasa cuando tengo? A ver, ¿qué pasa si ahora yo tengo acá una función? A ver, Ya. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo h de x como la integral
h de x que va, a ver, déjeme ver cómo estaba, a de x a la x cuadrado, y aquí, digamos, en la función, en el integrando, yo tenía 1 menos t sobre 1 más t. Con 15. No es acá. Ya. Y yo quiero calcular la derivada, ¿correcto? O que ahora yo tengo una función abajo y una función arriba. Entonces, cuando ustedes apliquen aquí el teorema fundamental del cálculo, en su primera parte, ojo, cuando arriba tenía una función, era la función por la derivada de la función. Acá se trabaja de manera análoga. Usted dice, cuando yo quiera derivar el h', y aquí yo aplique el teorema fundamental del cálculo, usted dice, voy a tomar d sobre el diferencial de x. Entonces esto, la función para mí es 1 menos t sobre 1 más t. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la función si aplico el teorema fundamental del cálculo, esto será a la función, pero en el límite superior. El 1 menos t sobre el 1 más t, en lugar del t que reemplazo el x elevado al cuadrado. Y en este también que reemplazo x elevado al cuadrado, pero a todo esto le voy a multiplicar por ¿quién? Por la derivada de la función, que en este caso, ¿qué sería? El x elevado al x elevado al cuadrado, pero lo tengo que derivar. Y a todo eso le voy a restar la misma función que yo tenía inicialmente, pero en el límite inferior, en lugar de t lo cambio ahora simplemente por ¿quién? Lo cambio por x, aquí lo cambio por x y lo multiplico por la derivada de la función, que simplemente es que es la derivada de x. En consecuencia, si ya yo hago las operaciones, usted dice el h', Gianluca me dice, no es, ya se corrigió, ya el h', entonces usted dice, tomo toda la expresión, pero ahora lo vamos a derivar.
derivada de x cuadrado, ¿qué me quedaría aquí? Esto me quedaría ahora simplemente que, ¿cuánto es derivada de x cuadrado? 2x, y ya borro, digamos, este término. Ahora, derivada de x, ¿cuánto vale? Vale 1. Y se puede decir que ya esa es la forma como usted calculó la derivada. Entonces, ¿vieron los tres casos? Cuando va de un número a una variable, cuando va de un número a una función, y cuando va de una función a una función, que serían los tres casos que se deben trabajar. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, para el fin de semana, de repente el domingo a la noche hacemos otra asesoría virtual, yo les aviso la hora, ya para practicar un poco más este problema. Los alumnos que ya tuvieron clase el jueves, el tema ya se está cerrando, mientras los que tienen clase mañana, ya los que están participando va a haber cosas que van a ser ya mucho más comprensibles y lo van a trabajar sin ningún problema. De todas maneras, chicos, les agradezco su preocupación, ya, y espero que esto les haya servido de utilidad para entender un poco más ya lo que es el teorema fundamental del cálculo en su primera y en su segunda parte. De todas maneras, buenas noches y que tengan suerte y sigan estudiando para que puedan tener un buen fin de curso. Buenas noches a todos, chicos, y que puedan descansar. Gracias.